a nuestra audiencia en 5 días Televisión y en Radio Libre, al Paraguay y al mundo en este último encuentro de Univerano 2022, cuyo eje central fue principios y valores, no solo entendiéndolo desde el punto de vista filosófico, sino también desde el ámbito sanitario, desde el ámbito educativo y hoy desde la dimensión de la política, hacia un país que queremos mucho y que lamentamos bastante los latinoamericanos y el mundo, me imagino, en la condición en la que se encuentra. Venezuela es el primer país en mi vida que conocí fuera del Paraguay en el año 1979. Venezuela era una fiesta descontrolada, pero ya preanunciaba lo que podría ocurrir unos 10 años después. Me había invitado un embajador de Venezuela en Asunción a conocer su país en un avión militar cargado de esposas de militares que hacían un tour de compras por todas las capitales latinoamericanas. El presidente era Carlos Andrés Pérez y para un paraguayo lo más sorprendente fue que uno podía cargar el tanque de combustible de 80 litros con $1 de valor. El petróleo era y es la gran riqueza natural de Venezuela y en ese momento había convertido a esta nación en una referencia de la riqueza y de la prosperidad. Mientras Caracas, su capital, ubicada en un valle, tenía montañas ahí en el Ávila donde crecían los lugares de marginalidad, todavía había muy distante la posibilidad de que la pesadilla venezolana empezara con Chávez 10 años después. Hoy la nación que tiene la mayor reserva petrolífera del mundo, sin embargo, es un país en necesidad. 5 millones de venezolanos que habían votado alguna vez por Chávez, quizás, tuvieron que marcharse de ese país acogotados por el hambre y la miseria. Ha sido la mayor cantidad de latinoamericanos desplazados alguna vez en un tiempo como el que nos toca vivir. Venezuela está en Sudamérica, pero es una gran desconocida para nosotros los paraguayos y también para los venezolanos. La primera vez que el coronel Chávez llegó a Asunción, pagó un aviso completo en los periódicos donde decía que Bolívar saludaba a la tierra de José Gaspar Rodríguez de Francia. No sabía nada de historia el teniente coronel, ya que Francia había maltratado a Bolívar al punto de que había levantado la ira de Sucre, quien había pedido la autorización del Libertador para marchar y castigar a Gaspar Rodríguez de Francia por la nota insultante que tuvo de respuesta a la liberación del gran científico francés Aimé Bonpland, quien había sido detenido en tierras paraguayas. Conocemos poco de Venezuela, pero es un verdadero placer y un verdadero gusto dar la bienvenida en el último encuentro de Univerano del día de hoy a Ramón José Medina. Él es un político, un jurista, un activista social, un hombre preocupado por la libertad, por la democracia y el desarrollo. Tiene el peso de ser el hijo de una persona que también quiso mucho a Paraguay y le dio refugio y le dio espacio a nuestro gran escritor Augusto Roa Bastos. Ramón José Medina tiene ahora la oportunidad de contarnos cómo un país tan rico puede terminar acabando en un país fallido, en un estado que realmente no tiene las posibilidades de sustentarse más que por el miedo, el terror y la persecución. Ramón José Medina está en Caracas y desde allí habla para nosotros, para todo el Paraguay y el mundo, acerca de por qué se jodió Venezuela. Buenos días, Ramón José. Buenos días, Benjamín. Quiero agradecerte pues, a ti y a la Fundación Libre la posibilidad de participar en este evento tan importante y a su vez tener la posibilidad de hablar sobre cómo ha sido el desarrollo político de nuestro país para difundir de algún modo la verdad y la realidad con la cual nos hemos tenido que enfrentar ahora la generación que me ha correspondido, con la que me ha correspondido participar en política. Tocas ahí algunos puntos. Recuerdo cuando el fallecimiento de Roa Bastos, que estuvimos juntos en su velorio, acompañando a su familia, y recordábamos de la relación de amistad que tuvo Roa Bastos con mi familia, en especial con mi padre, que presidió la Biblioteca Ayacucho. Y ciertamente tú señalas algo que es verdad.
es poco la relación de conocimiento que tenemos los venezolanos de Paraguay y los paraguayos de Venezuela. Por eso que yo creo que antes de entrar a discurrir sobre la política actual, debemos hacer un breve recuento de cómo nace Venezuela como república. Nosotros, como se sabe, pues somos la patria de Bolívar. En 1830 concluye un proceso de aproximadamente unos 20 años en la cual se desarrolló la lucha por la libertad del Imperio Español, y Bolívar no solamente comandó ese proceso de liberación de Venezuela, sino que hay que incluir el de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, que se incluye, que era el Alto Perú, y se incluye también posteriormente en eso. Y efectivamente, la secuela del bolivarianismo de esa época, del proceso de liberación de Venezuela, del yugo español, evidentemente fue entronizar la presencia sustancial en la vida política del militarismo. Un militarismo muy particular, un militarismo, digamos, no estructurado en términos de una organización militar de fundamento formativo, sino fundamentalmente de una expresión de caudillismo, de un militarismo simplemente, podríamos llamarlo incluso primario, salvaje en algunos casos, que hizo discurrir el siglo XIX sobre la base de una cantidad de enfrentamientos, de luchas por el poder, en la cual hubo múltiples enfrentamientos de tipo militar, hubo caídas y recaídas de gobierno, y ese proceso pues tuvo esa característica fundamental. Concluye incluso con una guerra federal a finales del siglo XIX. ¿Y cómo sería ese proceso de inestabilidad y de enfrentamiento que se dio en esa época? Que contaba William Sullivan, un historiador inglés que estuvo muy cercano a la evolución de Venezuela de esos tiempos, que entre 1892 y 1900 hubo aproximadamente 6 rebeliones militares y 437 enfrentamientos de tipo militar. O sea que independientemente de si las cifras son exactas, lo que te denota es que en menos de una década la inestabilidad política y la inestabilidad militar era constante en Venezuela. El siglo XIX se cierra con la presencia, después del levantamiento de la llamada Revolución Federal, restauradora, perdón, de la Revolución Restauradora, comandada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, concluye con el periodo inicial del mandato presidencial de Cipriano Gómez, de Cipriano Castro, perdón, impuesto por la vía de ese golpe, pues de ese golpe militar de finales del siglo XIX. Y Castro va a estar en el poder aproximadamente unos 8 años, hasta que una enfermedad lo obliga a salir del país por un tiempo, deja encargado a su compadre y vicepresidente Juan Vicente Gómez, quien permanecerá en el poder por espacio de unos 28 años más, pues él sale del poder una vez que muere en el año 35. De allí que hay aquella famosa frase de nuestro escritor Mariano Piconzala, que dice que Venezuela entra en el siglo XX precisamente en el año 35 con la muerte de Gómez, porque esa fue una férrea dictadura que se mantuvo durante todo ese tiempo con una fortaleza tremenda en una Venezuela rural, una Venezuela cuya economía fundamentalmente era agrícola y pecuaria, a pesar de que había tenido al inicio del año 20 el surgimiento del petróleo, que empezó a generar, por supuesto, ya hacia los años 30 y 35 una renta importante, pero no logrando desplazar todavía la economía rural venezolana de agrícola y pecuaria. Entonces, a la caída de Gómez, empieza un proceso que podríamos llamar de transición, aun cuando el militarismo seguía presente. Los siguientes 2 presidentes que siguieron después de la muerte de Gómez fueron primero Eleazar López Contreras, quien concluye el periodo entre el 35 y el 37 y es reelecto para el siguiente periodo,
quien era el ministro de la Defensa de Gómez, y aún con los símbolos de la civilidad, por decirlo de algún modo, que presentó en su gobierno Eleazar López Contreras, los mecanismos de elección presidencial no eran precisamente participativos ni directos, eran simplemente a través de lo que podríamos llamar una elección de segundo grado. La elección del presidente de la República se hacía en el Congreso de la República. López intenta, por cierto, ser sustituido, promover para su sustitución a un civil por primera vez, y ello no le es posible dada la presión de los militares que ejercieron sobre López Contreras en aquel momento, y se impone entonces la candidatura de Isaías Medina Angarita, que en definitiva es el presidente electo en ese momento, en el año 40, y era precisamente también el ministro de Defensa de Eleazar López Contreras. El ciclo de ese militarismo, digamos, se suspende con el golpe de Estado del año 45, en el cual participan civiles y militares, pero que en la constitución de la Junta de Gobierno había preeminencia de civiles, presidida para ese entonces por Rómulo Betancourt. El proceso del llamado trienio, del ejercicio del poder por esa junta revolucionaria, llamada como tal revolucionaria, pues tuvo la particularidad de adelantar verdaderamente un proceso de modificaciones y de implementación de elementos democráticos en la vida pública venezolana, fundamentalmente porque en un proceso se convocó una constituyente, se modificó la constitución, se dio el voto directo de los venezolanos para la elección popular de sus autoridades, en especial del presidente de la República, y ello conlleva a que en el año 48 en el año 47 se elige por primera vez un presidente por una votación directa en las urnas de los ciudadanos venezolanos, y es elegido el entonces gran escritor venezolano Rómulo Gallegos, que dura muy poco en el poder. Elegido a finales del 47, en noviembre del año 48 se retoma el camino del militarismo con un golpe de Estado presidido en este caso por un grupo de militares que estaba a la cabeza Carlos Delgado Chalbó. A la muerte de Delgado Chalbó, en el año 50, entra entonces a asumir en un preámbulo un civil que representaba a Venezuela en el Perú para aquel momento, y en ese breve lapso es sustituido posteriormente por Marcos Pérez Jiménez, que tú señalabas ahora, que mencionabas ahora, y que se mantuvo en el poder esos 8 años hasta 1958, en el cual un golpe de Estado lo derroca y lo expulsa del país. Y entonces se inicia un proceso que podríamos llamar reivindicativo de los principios democráticos. Retoma por un periodo, toma el poder esa junta, digamos, transicional, y se convocan unas elecciones, pero previa a esas elecciones, unos 3 meses de la elección del presidente de la República, los 3 principales partidos que existían para Venezuela en esa época eran Acción Democrática, Socialdemócrata, COPEI, que era un partido demócrata cristiano, social cristiano ideológicamente, y Unión Republicana Democrática, URD, liderada para entonces por uno de los grandes líderes que habían salido de aquella generación famosa del año 28, que se había opuesto a Pérez Jiménez, a Juan Vicente Gómez, y que había además traslucido un proyecto de país muy desarrollado desde el punto de vista teórico, a partir de lo que se llamó la reunión de Barranquilla, que tuvieron algunos de los líderes políticos de la época. URD significaba el centrismo en ese momento, y liderado, como te decía, por Jovito Villalba. Se vienen las primeras elecciones del año 58 y ha elegido Rómulo Betancourt para el primer quinquenio de lo que podríamos llamar la etapa democrática venezolana. En esa
En ese proceso, la secuencia es que a los 5 años es elegido otro presidente del mismo partido, Acción Democrática, Raúl Leoni, y en el año 63, en el año 68, se elige como candidato, como presidente de la República, Rafael Caldera, el representante del Partido Social Cristiano Copey, con la característica de que la elección se hizo por un muy breve, muy breve ventaja por parte del presidente Caldera, prácticamente 28.000 votos. Eso generó en ese momento unas grandes tensiones, pero en definitiva se hizo el primer traslado del poder de un partido a otro en términos democráticos, y eso tenía un gran significativo desde el punto de vista político. Hay que recordar que la primera etapa de ese lapso democrático, que es el gobierno de Betancourt, fue un gobierno de una gran inestabilidad, en la cual hubo un número importante de rebeliones militares, de intentos de golpe de Estado, incluso de un atentado que desde República Dominicana, el entonces Chivo, el entonces dictador dominicano, promovió en Venezuela y casi le cuesta la vida a Rómulo Betancourt en ese momento. Ese proceso se fue estabilizando porque a la par Venezuela tenía la ventaja que desde principios del siglo XX había una estabilidad bastante importante desde el punto de vista económico. Venezuela tenía una economía muy estable, una economía en la cual, como te decía anteriormente, había un soporte o fundamentalmente una actividad agrícola y pecuaria que se fortalece entonces posteriormente con la del petróleo. Pero a ello me referiré después como para darles algunas informaciones de cómo terminamos en la situación en la que estamos de evidente crisis social y económica que como vivimos actualmente. Posterior al gobierno de Caldera, viene el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. La estabilidad económica y política que había habido hasta ese momento, yo creo que se resquebraja en ese momento por el inmenso caudal de recursos que entraron con ocasión de ese aumento del precio del petróleo que se dio a principios del año 74. Cuando asume Carlos Andrés Pérez, época en la que tú estuviste aquí en Venezuela, el petróleo prácticamente duplica su valor y por tanto se duplican los ingresos rentistas venezolanos por esa vía. Y eso yo creo que dislocó bastante la mentalidad del venezolano. Se aplicó una desproporción en la vida del venezolano común. Hubo ingresos desorbitados, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Y ese proceso termina, a pesar de que había habido la intención de generar un fondo que permitiera no solamente canalizar el ingreso de esos recursos y ponerlos de lado del presupuesto de modo tal de que no se los consumiera como tal la actividad pública, sino que se tratara de orientar hacia inversiones productivas. Y ciertamente, sobre todo en el área del sur del país, donde se desarrollaron las llamadas empresas básicas, hierro, aluminio, electricidad, es decir, una cantidad de actividades que de orden económico eran muy relevantes. Lo cierto es que hubo paralelamente a eso, por el efecto que se estaba dando, un proceso inflacionario por una parte y una dislocación de los precios, no solamente internos, sino también en relación a los precios de exportación de nuestros productos, porque ya estábamos empezando a exportar en cantidades importantes hierro, aluminio, productos agrícolas que seguíamos en ese plan, y eso nos permitía entonces, si bien es cierto, tener esas expectativas importantes, por otra parte, una suerte de derroche que sí, a pesar de las intenciones que se pudo tener en el diseño de esa política, lo cierto es que se descalabró el gasto público en ese momento. Posterior al gobierno de Carlos Andrés Pérez, gana las elecciones Luis Herrera Campín, un líder social cristiano, y se produce en Venezuela
el efecto negativo, se recoge para ese momento el efecto negativo de lo que había sido la administración de Carlos Andrés Pérez, entre otros por el excesivo nivel de endeudamiento público que se había hecho en ese periodo. Y por tanto le corresponde a Luis Herrera Campín enfrentar precisamente ese grave problema que en definitiva no pudo administrar adecuadamente y lo condujo a la primera gran devaluación del Bolívar en el año 83. Porque Venezuela en definitiva era un país cuya estabilidad monetaria era importantísima, era estable por muchísimos años. Solo en el gobierno de Rómulo Betancourt había habido un ajuste de la tasa de cambio y posteriormente se mantuvo prácticamente activa esa tasa en el orden de 4.30 bolívares por dólar. Era lo que permitía que, por ejemplo, como tú bien señalabas, el precio del combustible en Venezuela era prácticamente regalado. Nosotros llegamos hasta hace aproximadamente un par de años a tener un precio de petróleo, de consumo, de gasolina, perdón, prácticamente gratis, gratuito. Ya hablaremos de qué sucede hoy día. Ese resquebrajamiento económico que se produce en esos dos periodos lo recoge después del periodo siguiente, que es de Jaime Lucinchi, un candidato presidencial también socialdemócrata del Partido de Acción Democrática, que termina por descalabrar las cuentas públicas. Y después vienen los dos procesos terribles que vivimos los venezolanos, que fueron las reelecciones de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera. Yo creo que si pudiéramos decir cuándo efectivamente se jodió Venezuela, como decía el personaje de la novela de Vargas Llosa, y que tú señalabas al principio, yo creo que fue precisamente en la elección que permitió la reelección de ambos. Primero porque ambos llegaron al gobierno desdibujándose desde su condición de miembro de sus partidos y con un discurso absolutamente populista. Y eso abrió para mí las puertas, o digamos fue el preámbulo precisamente de que Chávez asumiera el poder. Porque eso terminó, ese proceso de decadencia que ya venía desde el primer gobierno de Pérez, dado lo que he señalado en términos de la economía, de lo que fluyó económicamente en el país, tuvo evidentemente una influencia sobre el proceso político. Y el bipartidismo que a partir del gobierno de Rafael Caldera se había venido dando para el manejo de la institucionalidad política en Venezuela, fundamentado en lo que tú también habías señalado anteriormente, que era el pacto de punto fijo, que fue un pacto en el que se firmó, como te decía anteriormente, previo a las elecciones del año 58. Lo cierto es que ese pacto, que era fundamentalmente el de respeto de la institucionalidad política, en que los problemas fundamentales del país se discutieran y se resolvieran mediante el diálogo y la concertación, que efectivamente hubiese respeto por las minorías y el respeto por los resultados electorales, cualquiera de ellos fueran, que hubiera la alternabilidad política como un principio de desarrollo de las elecciones en Venezuela. Se veía entonces trastocado, venía con un proceso de decadencia por esa influencia negativa de la economía, dado que también, si bien es cierto que en la primera etapa venezolana, todavía en el mundo, la política era la que determinaba el desarrollo de los pueblos en casi todas sus etapas. Bueno, ya habíamos pasado a la etapa en la cual la economía tenía una preeminencia sobre la política y condicionaba mucho los hechos políticos. Entonces, esa decadencia que veníamos sufriendo y en el cual el bipartidismo también se venía resquebrajando, porque tenemos que recordar que a partir del año 91, después de la promulgación en el año 89 de la ley de descentralización, que fundamentalmente permitía la elección directa de alcaldes y gobernadores, también eso había afectado políticamente la estructura de los partidos, que hasta ese momento eran, digamos, estalinistas, verticales, con una rígida autoridad que definía su actuación en la elección de sus propias autoridades. Entonces, ese proceso, a la par de que lo económico generaba esa influencia,
venía sufriendo una decadencia terrible, que sirvió de elemento para el discurso de Chávez. Primero porque Chávez había sido el autor del golpe del 92, de 1992 contra Pérez. Y hay que recordar que precisamente eso fue el 4 de febrero, el día de ayer se le celebraba el gobierno de Maduro los 30 años de ese golpe de Estado, que aun cuando fue frustrado y Chávez terminó en la cárcel, lo cierto es que en el proceso, en el gobierno de Caldera comete lo que yo podría decir una ligereza, porque si bien es cierto que Caldera había sido uno de los bastiones de la pacificación en Venezuela, de todo lo que fue el movimiento guerrillero de los años 60, no es menos cierto que al tratar el tema de Chávez, en vez de que ese proceso judicial concluyera con una condena y que se pudiera entonces indultar a Chávez porque políticamente lo considerara un no conveniente el presidente, lo cierto es que él no esperó ese momento, sino que sobreseyó la causa. Y ese sobreseimiento permitía, entre otras cosas, la participación política de Chávez, por una parte, quien, si bien es cierto que en el 92 era golpista, se da cuenta de que no va a obtener el poder por esa vía y empieza entonces su campaña electoral con un discurso muy populista que fundamentaba en la necesidad de una constituyente de reformar a la Constitución, vendiendo en el imaginario del venezolano que con el fetichismo de la ley podríamos resolver todos y cada uno de los problemas que confrontábamos. Y de ahí ya yo creo que esa sí es una historia más conocida por ustedes, porque lo ven en América Latina. Chávez inicia su mandato con una convocatoria para el año 99 de la constituyente que dio lugar a la aprobación de la constitución de ese mismo año, que es la que tenemos vigente hasta ahora. Y su gobierno se caracterizó desde el principio por una gran conflictividad con todos los sectores que lo adversaban, con los partidos políticos, con la iglesia, con los empresarios, con los medios de comunicación, cuanto organización pública o privada que tuviese algún, y cuando digo pública era porque habían no solamente oposición en el Congreso y después en la llamada Asamblea, sino también habían gobernadores elegidos popularmente que estaban en contra de Chávez. Bueno, él generó una especie de batalla frontal, de discriminación contra todos aquellos que se le oponían, generando prácticamente una polarización que no habíamos vivido los venezolanos nunca y logrando unas grandes divisiones, profundas divisiones en la sociedad venezolana. A la par, Chávez tuvo la ventaja de que entre los años en que se inicia su mandato, que es un año muy complicado desde el punto de vista económico, que había habido la reunión de Riad del año 98, en la cual los precios del petróleo con ocasión de eso se habían desbancado. Chávez llega al gobierno con un petróleo más o menos en el orden de valor de unos $7 por barril, pero tiene la suerte por una parte y el tino por otra, de lograr que, y digo que tiene el tino él, de lograr en parte el aumento de los precios del petróleo para ese año, que terminaron con un promedio de $16 del barril aproximadamente, y que el precio del barril a finales de año estaba en $22, porque se decide Chávez convocar una reunión de presidentes de los países miembros de la OPEP en Canadá para el año 99. Eso le permite, primero, hacer que el cartel tenga, después de aproximadamente más de 20 años sin que se reunieran sus autoridades, una reunión de presidentes que concluyó precisamente con el fortalecimiento del cartel y la necesidad del manejo mucho más controlado de los precios del petróleo.
con un commodity como ese que se mueve mucho por las expectativas, eso generó un efecto muy positivo en los precios del petróleo. Y de ahí digo yo que Chávez tuvo una gran intervención, un gran tino en convocar esa reunión que terminó dando resultados positivos en el objetivo que él se estaba proponiendo. Y entonces acordemos que entre el 98 y el 2008, los ingresos de Venezuela estuvieron en el orden de unos 325 mil millones de dólares. Eso permitió que el populismo de su gestión interna e internacionalmente fuera muy eficiente, realmente eficiente, sobre todo el internacional que dio lugar al apoyo en América Latina de un sinnúmero de países que no necesariamente coincidían ideológicamente con la suya, pero que, en especial los países del Caribe, que por las necesidades que tenían y la posibilidad que tenía Chávez entonces de ayudarlos económicamente, pues terminó dando un espectro de apoyo muy importante en América Latina para él. Pero a la par que eso se iba dando, Venezuela venía sufriendo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político un descalabro. Desde el punto de vista político, porque se hacía casi inexistente, por decirlo de algún modo, la posibilidad de participar con éxito en los procesos electorales. Y por el hecho de que la oposición venezolana, si bien es cierto que logró un cierto nivel de unidad en los primeros tiempos, cometieron una serie de errores que tuvieron que ver con el golpe de Estado del año 2002, que tuvieron que ver con la caída del referéndum revocatorio del 2004, y no es hasta el 2009 cuando más o menos se estructura una plataforma unitaria consistente de la oposición venezolana frente a Chávez. Paralelamente, como decía, veníamos entonces cayendo desde el punto de vista económico, ya que los procesos de inflación se iban sosteniendo, se iban manifestando abiertamente, al punto de que la inflación, llegamos a ser en el 2007 el país de mayor alta inflación en América Latina. Las caídas en el 2007, 2008 y 2009 de la economía venezolana eran sustanciales. Terminamos dando niveles de contracción que nos llevaron a prácticamente de 3 a 5% del PIB. Todo eso evidentemente generaba una contracción importante en la economía venezolana que la palió Chávez mientras vivió con el flujo de dinero que le entraba por el precio del petróleo, que llegó a estar en casi 150, en el periodo hubo un tiempo en que llegó a estar en casi $150 el barril. Pero el punto clave de la caída de la economía chavista se da en el 2012, y pareciera una contradicción, porque es el año en que se reelige. Pero a declaración del entonces ministro Jorge Jordani, de Cordiplan, el ministro de Planificación, declaraba que se invirtieron más o menos 12 mil millones de dólares extra presupuesto para poder mantener el clientelismo político que diera lugar a la posibilidad de que Chávez se reeligiera. Ya después de eso, teníamos entonces, tuvimos el hecho de que Chávez falleciera en el 2012, se produce el deceso y se elige en el año 2013 en un proceso muy atropellado, no solamente por la forma, sino por la violación de la Constitución en cuanto a la manera en la cual se permitió que Maduro, que era vicepresidente en ese momento y estaba encargado, pudiera ser en ejercicio del cargo lo que está prohibido expresamente en la Constitución, el ejercicio del cargo pudiera ser candidato presidencial. Y la diferencia que se da en tan breve lapso entre gobierno y oposición en los resultados electorales es aproximadamente de 7 puntos. Quiero decir con esto, cuando Enrique Capriles, que fue el candidato unitario elegido en primaria para enfrentar a Chávez en el 2012,
Cuando inicia la campaña tiene una diferencia a su favor Chávez de prácticamente 31 puntos. Ese proceso concluye con una diferencia de aproximadamente de 9-10 puntos. Eso que fue una epopeya importantísima desde el punto de vista electoral, tuvo también mucho que ver con la situación de enfermedad que tenía Chávez. ¿Y por qué lo digo? Porque Chávez fue muy bien tratado en esa campaña. No se merecía ser tan bien tratado. No estoy hablando del hecho de la enfermedad, sino estoy hablando de que la gestión de un funcionario como la de él, de un presidente como la de él, esa gestión tan ineficiente por una parte y tan dañina por la otra, no merecía ser bien tratado. Pero su condición de víctima en relación del tema de su enfermedad hizo que quienes estábamos en la campaña opositora o quienes la manejábamos en esa época, no pudimos lograr convencer a Capriles de que debía ser mucho más conflictivo y mucho más directo y mucho más agresivo con Chávez, porque de algún modo él sentía que se estaba aprovechando una circunstancia indebida desde el punto de vista humanitario. Graso error en política, a mi juicio, y dio como resultado ese triunfo de Chávez. Luego viene, como digo yo, como les decía ahora, el atropellado proceso que se dirige a Maduro, y ahí se termina entonces, en estos años, del año 13 al año ya 22, el mayor proceso de deterioro institucional y deterioro económico del país. Ya venía siendo el estilo del chavismo durante todo su desarrollo, el de conculcar los poderes públicos. No existe poder judicial ni Estado de Derecho en Venezuela, no existe poder electoral, el poder militar se restablece una norma que había sido derogada a principios de 1900, del siglo XX, es decir, perdón, del siglo XX, que era que los militares no podían participar en política. Chávez hizo todo lo contrario. Los hizo no solamente participativos, sino les dio el derecho al voto. Y eso los hace evidentemente ser actores en el proceso. Pero adicionalmente Chávez, conociendo cómo eran las Fuerzas Armadas y ante la posibilidad de que tuviera, como en efecto tuvo, dos azonadas militares, unas incluso con cierto éxito desde el punto de vista militar, pero no desde el punto de vista de su desarrollo, Chávez logra horizontalizar el poder, diluir el poder militar, de modo tal de que la verticalidad que lo caracterizaba antes impide de esta manera que se puedan dar contrafuerzas y fuerzas y balance y contrabalance dentro de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, lo que hay es una bastante estabilidad en razón de que nadie tiene el poder concentrado mayormente. Bueno, volviendo al caso de Maduro, entramos entonces en un proceso de mayor desarrollo institucional, de mayor desarrollo de la intervención en la institucionalidad democrática y por tanto un deterioro mayor de la institucionalidad democrática al punto de que se interviene más, digamos, impúdicamente el Poder Judicial o el Poder Electoral. Ya la forma en que se actúa es sin ningún tipo de pudor, abiertamente, con un descaro evidente. Todos los procesos electorales se vinieron dando a niveles regionales hasta que llegamos al del año 15. Eran, a pesar de que lo cierto es que la oposición venía creciendo desde el año 9 en su participación electoral con mejores resultados cada vez, lo cierto es que entonces se buscaban mecanismos para enervar esos triunfos. Por ejemplo, los gobernadores electos en las elecciones de gobernadores o los alcaldes electos de oposición, el gobierno les designaba lo que se llamaban protectores, que eran precisamente funcionarios ad hoc designados por el gobierno, pero que obtenían un sinnúmero de recursos mayores de lo que obtenían los elegidos, y mayores porque los hacía directamente el gobierno y impedía que los que le correspondían legalmente a los elegidos
popularmente pudieran efectivamente lograrlo. Eran mecanismos en los cuales de algún modo obstruían la gestión de lo elegido por parte de la oposición. Ese proceso de deterioro iba generando a la par un aumento, como les decía anteriormente, en la participación electoral nuestra, y llegamos al año 15 con un triunfo electoral contundente en las elecciones parlamentarias de ese momento. Tuvimos una mayoría calificada, más de los 2/3 de la Cámara de la Asamblea Nacional, que no solo evidenciaba el crecimiento de la oposición, sino que auguraba la posibilidad de que obtuviéramos triunfos posteriores a nivel presidencial. Y ahí empiezan a cometerse una serie de errores. Si bien es cierto que de los errores previos empezamos en el 2009 a lograr estructurar una instancia unitaria muy sólida, muy bien regida por reglamentos compartidos, y que las decisiones se tomaban por mayoría y se ejecutaban por unanimidad. Eso permitió que lográramos ese avance y que en el 2015 lográramos este triunfo contundente. Pero ¿qué pasa en ese momento? La Mesa de la Unidad Democrática, el llamado G4 posteriormente, el Grupo de los Cuatro, decide en primer lugar reducir la instancia unitaria. La Mesa de la Unidad Democrática estaba conformada aproximadamente por 9 partidos de relevancia e incluso con presencia, muchos de ellos en la asamblea elegida en el 2015, y aproximadamente en total eran unos 20 partidos de menor cuantía, algunos regionales y otros con menor presencia, pero esos 9 eran muy relevantes. Bueno, quedaron fuera 5 de esos partidos, los otros no tenían representación en la asamblea, y se concentró todo el poder de la oposición en 4 partidos, con el agravante de que decidieron que la toma de las decisiones se harían por unanimidad, lo cual generaba por naturaleza la posibilidad del veto, que es tremendamente negativo en los procesos políticos de cualquier país. Y eso hizo que adicionalmente hubiese un anuncio en el primer acto en el cual le correspondía al presidente Maduro estar presente en el Parlamento. El discurso del entonces presidente de la Asamblea, el diputado Henry Ramos Alum de Acción Democrática, anunciaba la salida o la implementación del mecanismo de referéndum para salir de Maduro en 6 meses. Eso generó una mayor conflictividad que se había producido primero por inicio del propio gobierno de Maduro, porque lograron que el Tribunal Supremo de Justicia eliminara, prácticamente suspendiera los resultados de la elección de un estado del sur del país de menor cuantía con 3 de sus diputados, pero con ello se perdía la mayoría calificada en el Congreso. Pero yo creo que la respuesta que hemos debido dar en ese momento ha debido ser mucho más política, mucho más concienzuda, mucho más inteligente, que era precisamente no perder la presencia de ese 30% del chavismo en la Asamblea Nacional, y siendo ese el espacio político por naturaleza para la discusión política, lograr allí precisamente ir imponiendo un proceso de reinstitucionalización que permitiera avanzar hacia el logro de condiciones electorales más relevantes, más importantes y compartidas, y que los procesos en los siguientes eventos electorales pudieran ser de un resultado más consono con la realidad. Pues no fue así, y entonces ese conflicto que se genera entre gobierno y parlamento termina con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en que declara en desacato el parlamento, y ya de ahí surge entonces una rivalidad. El parlamento se mantiene con presencia solamente de la fuerza opositora, lo cual le generaba, digamos, una debilidad en el ejercicio de esa función. Posteriormente a eso, viene entonces un proceso que también es sumamente relevante desde el punto de vista
desde el punto de vista político, que es que se convocan elecciones y las decisiones que toma la oposición es no participar en esas elecciones hasta la elección del 2021. Previo a eso, como la decisión de la oposición había sido compartir la presidencia de la Asamblea Nacional por partido, le correspondía a cada año un partido distinto. Las primeras manifestaciones por esa elección generaron también un enfrentamiento interno de la oposición, ya que no se cumplió con un acuerdo que había previo de que la fuerza que mayormente obtuviera diputados en la Asamblea Nacional le correspondía presidir por primera vez ese mandato. Pues eso no fue posible, ya que se pusieron de acuerdo Acción Democrática, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular para impedir que Primero Justicia accediera allí, y fue elegido Henry Ramos Alú. Entonces, ese proceso fue mitigando, por decirlo de algún modo, la influencia y la determinante actividad de ese Parlamento hasta que llegamos al 2019. Le corresponde a Voluntad Popular la presidencia de la Asamblea. Venía Voluntad Popular con su fuerte enfrentamiento con el gobierno, la oposición en general, porque había habido las manifestaciones del año 14 y del año 17 que fueron terriblemente violentas y que habían generado un número de muertos en el país. Y esa confrontación había hecho incluso que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, estuviese preso, y que una cantidad de presos políticos hoy día son más o menos 264 presos políticos que están en las cárceles venezolanas. Esa conflictividad se mantuvo muy activa, muy fuerte, muy polarizada. Y llegamos entonces a ese año 19, en el cual la decisión que toma Juan Guaidó, que es el elegido por Voluntad Popular para presidir la Asamblea Nacional, es que se autoproclama presidente de la República, presidente interino, partiendo de la base de desconocer los resultados de la elección que había sido reelecto Maduro en el año 18, y entonces le permitía esa argumentación con una interpretación bastante heterodoxa de los artículos 233 y 333 de la Constitución Nacional, declararse por vía de una declaratoria de la Asamblea en lo que se llama presidente interino. Lo cierto es que eso sorprendió a muchos en ese momento, pero que inmediatamente obtuvo Guaidó la ventaja del apoyo de los Estados Unidos y posteriormente un sinnúmero de países que terminaron siendo 56 países. Se crearon entonces grupos, el grupo de Lima, por ejemplo, en apoyo de un número importante de países latinoamericanos, el tema de la Unión Europea también asimilado a los grupos de apoyo, los Estados Unidos, Canadá. Es decir, había una relevancia desde el punto de vista internacional que influyó también en que las pugnas internas se mediatizaran, y ese gobierno empezó a actuar aún a mi juicio, con la debilidad en cuanto a su fundamento jurídico, pero que políticamente tenía una gran validez. Eso nos lleva durante estos años a las elecciones del 21 de noviembre del año 21. ¿Y por qué lo traslado ahí? Porque ese proceso ha sido muy conflictivo entre los cuatro partidos que forman el llamado G4, Mesa de la Unidad Democrática. Y a la vez, porque hubo un sinnúmero de divisiones en esos partidos que fueron protegidos o promovidos por el propio gobierno, y hubo partidos a los cuales se les sustrajo la tarjeta, se descalificó y se destituyó por vía del Consejo Nacional Electoral a los representantes de ella, las autoridades de esas organizaciones políticas, sustituyéndolas por otras. Y entonces ese conflicto de división debilitó aún más a la oposición. Y en vez de seguir bajo lo que había sido una experiencia importante, que era la participación electoral como mecanismo de abordaje a la sustitución del gobierno, lo cierto es que esa conflictividad y esos enfrentamientos nos hicieron no solo no participar, sino la indefinición fundamental que abonaba siempre a favor de la abstención ha logrado que estemos en la condición que estamos hoy día. Apenas 4 gobernadores se eligieron en ese último proceso, aun cuando aumentamos el número
de alcalde, pero hoy día Venezuela está sumida desde el punto de vista político en un proceso yo diría, de incertidumbre que nos coloca, yo diría que frente al 24, que es el próximo evento electoral, nos ubica en con una debilidad tremenda y que quizás repitamos lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Colombia actualmente, que es que la oposición se presenta en un proceso electoral presidencial con un sinnúmero de candidatos que frente a esa división lo que hace es fortalecer un gobierno que se desangra en corrupción y ineficiencia, que hoy día no tiene más del 25% de apoyo en las encuestas, pero es un 25% clientelar, fundamentalmente que depende de las dádivas del gobierno, es decir, que es bastante inestable y poco sólido, pero que no podemos aprovecharlo en las condiciones que estamos. Y una breve referencia a lo económico, porque creo que vale la pena que nos hagamos un cuadro de cuál es la situación con la que Chávez ingresa al gobierno y cuál es la situación que tenemos hoy día en Venezuela desde el punto de vista económico. Si hablamos de la producción de petróleo, en el año 98 producíamos 3.288.000 barriles diarios. En las últimas versiones del año 21 se están produciendo el orden de 638.000 barriles. Cierto que en diciembre, de acuerdo a la OPEP incluso, hubo días en que se produjeron cerca de 800.000 barriles, pero el promedio no supera los 700.000 barriles diarios. El precio del petróleo al barril en el 98 era 9, en el 99 llegó a casi 7 y actualmente 55, pero debemos tener en cuenta lo que ya habíamos señalado anteriormente, de que hubo momentos en el cual el precio llegó a estar en 150. Los ingresos petroleros del 99 al 21 han sido 1.050.000 millones de dólares. El tipo de cambio del bolívar respecto al dólar en el año 98 eran 510 bolívares por dólar. Hoy es una cifra prácticamente impronunciable, porque ha habido unas reconversiones o conversiones monetarias que han eliminado aproximadamente 14 ceros del valor del bolívar. Hoy día el precio del dólar es aproximadamente 4.60, el precio promedio, pero eso habría que sumarle esos 14 ceros que yo no sé cómo pronunciarlo desde el punto de vista económico. Las reservas internacionales eran 14.849 millones de dólares en el año 98. Hoy son 5.914 según las cifras oficiales, que son poco confiables. La deuda externa en millones de dólares en el año 98 eran 32.000 millones y en el año 21 son 120.000 millones. Con el agravante de que tenemos la deuda expresada en bonos venezolanos está en default. Tenemos más de 4 años en default, aun cuando no sea declarado como tal, porque los acreedores hasta ahora no se ponen de acuerdo en ello, pero lo cierto es que no paga Venezuela, está en mora de hecho. La tasa de inflación promedio es de 240%. La pobreza general en el año 98 era 31%, en el año 2021 es 96.2%. El salario mínimo mensual en el 98 eran $337, actualmente son $2.40. Y el ingreso per cápita por habitante eran $3.930 y en este año son $1.010 por habitante, es decir, menos de un tercio. Los niveles de inflación, pues no les cuento, son niveles también impronunciables. Nosotros llegamos a estar en niveles de estagflación, que es contracción con inflación, pero tuvimos inflaciones de 16.000 y tantos %. Es decir, las cifras son incalculables. Es cierto que ese nivel de hiperinflación ha estado reduciéndose, ha estado cayendo en el último año, pero igual, si tuvimos una inflación que era de 6.000 y tantos %, 7.000 y tantos %, el año anterior, que tengamos 700% este año, no es nada
no es nada agradable para quienes vivimos aquí, porque en definitiva esa es una relación de 700% en cuanto a la que tuvimos anteriormente. Entonces, bueno, digamos que esa es un panorama apretado, pero un panorama que más o menos, como me había pedido Benjamín, pudiera ponernos en contexto de lo que ha sido nuestro desarrollo de vida republicana y lo que estamos viviendo en la actualidad. Ayer se celebraron, como les decía, 4 años del golpe de Estado del 92. Y las críticas provenientes no de gente de oposición, que hoy sí son de oposición, pero gente que nació con el chavismo, la vida política, es precisamente el reconocimiento de que Venezuela ha perdido su institucionalidad y que vive la mayor crisis económica y social de su historia, y que además todo el discurso que promovió la candidatura de Chávez, en la práctica lo que ha hecho es contrariarlo, es no cumplirlo, es definitivamente evidenciar que aquello era solamente palabrería, era solamente cantos de sirena, que desde el ángulo populista lo que pretendía era precisamente obtener el poder y lo obtuvo engañando a los venezolanos. Muchas gracias. Gracias, Ramón José Medina, por esta clase magistral que empieza en la historia de esa nación sudamericana. Uno se pregunta, con 16.000% de inflación, con un salario mínimo de $2, con un ingreso per cápita de menos de $1.000, con un 25% de popularidad que tiene este gobierno, el de Maduro. La primera pregunta, Ramón, ¿Venezuela es una dictadura? Y la segunda, ¿cómo vive una persona de tu condición en ese país que a mí, francamente, con estos números, me resulta absolutamente inviable y podría calificarlo como fallido? Lo primero, ¿es una dictadura? Y dos, ¿qué te ha hecho el gobierno por estas críticas? Mira, yo creo que es una dictadura sin duda, pero de nuevo puño, con un ropaje aparente de democracia, al punto de que se basaba mucho el discurso tanto de Chávez como de Maduro y del chavismo en general, de que las elecciones, independientemente de que estuviesen trucadas, de que tuviesen una intervención indebida por parte del gobierno y que el Consejo Nacional Electoral lo permitiera, el que se celebraran elecciones por sí mismas, ese era una garantía de que era una democracia, y yo creo que no. Yo creo que, por el contrario, lo que califica o no un gobierno dictatorial o democrático es su actuación. Eh, Cumplir con las reglas elementales de la democracia, que tienen que ver con la amplitud en la participación, el respeto a la minoría, consulta cada vez más participativa, la posición y la actividad del gobernado, y que tiene fundamental que ver con el respeto y la división del Estado de Derecho y la división de poderes y la autonomía de los poderes que no existe en Venezuela. Al punto de que en los procesos de negociación es brutal como el representante del gobierno es capaz de decir: yo ordeno la liberación de gente que está condenada o que está en procesos en procesos judiciales en curso, y que yo logro la liberación de ellos si tú me das a cambio tal cosa. Entre otras, el que se acepte, por ejemplo, ese delincuente de Alessab, ¿no?, como miembro participativo, que participe en nombre de la delegación del gobierno en lo que fue la negociación de México, que hoy está venidamente. Entonces yo creo que sí podríamos calificarla de una dictadura de nuevo cuño, una dictadura moderna, que es una falacia en general. Con relación a cómo vivimos aquí, mira, quienes tenemos alguna actividad profesional, aún podemos tener la posibilidad de obtener recursos para sobrevivir, porque no estamos viviendo en las condiciones en que vivíamos anteriormente. Y no tenemos cómo irnos al exterior, no solo por el hecho de que estamos convencidos de que hay que quedarse aquí, dar la cara aquí. Ustedes, los amigos de la IDIC, conocen muy bien
el proceso en que yo me vi involucrado en razón de defensa de la libertad de expresión. Durante 4 años estuve, a pesar de que las medidas de ese tribunal penal las dictaron estando yo fuera del país, me hice presente en el proceso. Tuve 4 años presentándome cada 8 días en los tribunales penales y sin poder salir del país. Y luego, como presidente del Partido Mesa de la Unidad Democrática, con ocasión del referéndum, de la recolección de firmas para el referéndum del 2017, nos dictaron también una medida, un tribunal incompetente en la materia electoral por un tribunal penal e incompetente por la jurisdicción por un tribunal regional del Estado Carabobo, y a pesar de que la jurisdicción en materia electoral es jurisdicción nacional. Pero eso no viene al caso. Lo importante en ese sentido es que sobrevivimos con el poco trabajo que tenemos. Mi jubilación del Congreso de la República hoy día son 7 bolívares al mes. Tú entenderás que con 7 bolívares, que son $2 y tanto, pues no hay posibilidades de sobrevivir. Entonces, en parte, los pocos ahorros que teníamos, pues nos los hemos ido comiendo y aquí estamos, sobreviviendo, como se puede decir, y siguiendo adelante porque no queda otra. Ignacio Núñez es el presidente del Club del Aerópago Cordillerano, es un filósofo y tiene la palabra para un comentario y una pregunta a nuestro invitado desde Caracas. Día, autor. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí. Bueno, al principio tuve un pequeño inconveniente técnico. Bien, doctor, yo quisiera iniciar reflexionando sobre una cuestión que que constantemente me decía un doctor chileno, un historiador chileno, haciendo una crítica, digamos, a los académicos paraguayos que se dedican a la historia, que el paraguayo está muy, muy, muy centrado en la historia de su país y en gran medida desconoce los eventos históricos que acontecieron en Latinoamérica. Y lo que estaba escuchando al principio de su ponencia, doctor Ramón, yo creo que le da la razón a una tesis que sostenía un profesor mío, que dice así: el inicio de los estados-naciones y el rumbo ideológico de los mismos está marcado por contiendas bélicas que muestran el fracaso del hombre moderno occidental. Yo creo que esa tesis, con la ponencia que usted nos dio, doctor, toda esa serie de contiendas que se dio en la gestación de la nación venezolana, reafirman esta tesis, y más todavía, digamos, en cuanto que los europeos se dieron cuenta de esto, del fracaso de las ideas modernas, recién en el siglo XX, siendo que en el siglo XIX en América Latina ya había fracasado. Irónicamente decía que se dieron cuenta del fracaso de las ideas modernas cuando los que empezaron a morir eran europeos en el siglo XX. Muy bien, doctor. Yo anoté una serie de preguntas, doctor. 2 preguntas. La primera es, ¿cómo enfrentó el gobierno de Venezuela, con todas las crisis económicas y de todas las índoles que ustedes estaban comentando, con su sistema de salud, la pandemia y el porcentaje de vacunados en el pueblo venezolano? Eso es la primera pregunta. La segunda, doctor, es un caso hipotético. ¿Qué pasaría o cómo enfrentaría Venezuela y el pueblo venezolano si se diera una intervención de los Estados Unidos al pueblo venezolano para erradicar, digamos, la dictadura comunista, para erradicar, para instalar la democracia liberal? ¿Podría pasar eso, doctor? Pues muchas gracias por las preguntas. La primera es muy, muy importante porque habla de los resultados de cómo se manejó la pandemia aquí, habla de la falta de confianza que tiene el venezolano frente al gobierno, de la falta de confianza en las cifras que el gobierno, digamos, anuncia en relación a ese tema,
A mí me tocó hacer el año pasado, el año 21, un trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo había sido la gestión del gobierno nacional con relación a la pandemia, cuáles habían sido los instrumentos legales que utilizó para enfrentarla, y que lo comparara. En ese momento me pidieron una comparación con 2 países del área andina. Yo tomé la decisión de hacerlo con Colombia y con Bolivia, porque Colombia y Bolivia representaban o representan gobiernos, uno como el de Bolivia, afiliado, digamos, a la Liga Chavista, y uno contrapuesto como el de Colombia a ese gobierno. La característica es la siguiente. Bolivia y Colombia respondieron con seriedad, con responsabilidad y con una legislación, por cierto, muy parecida, que cubría los aspectos que trajo como consecuencia la pandemia, que iban desde la actividad meramente sanitaria, instrumentar los mecanismos legales que permitían el abordaje sanitario del problema, hasta los problemas de tipo social, los subsidios correspondientes a las necesidades que tenían que ver con las pérdidas de trabajo, con el tema del traslado de la gente, con el tema de los estudiantes. Es decir, había bastante similitud en ambas gestiones. Por supuesto, Venezuela no lo asumió desde el punto de vista de instrumentos jurídicos con la misma seriedad, con la misma eficiencia, con la misma responsabilidad. Con relación a las cifras, por ejemplo, de vacunación, bueno, o las cifras de enfermos, contagiados o muertes por el tema de la pandemia. La verdad es que no podemos responder por ella, porque la cifra que da el gobierno pareciera evidentemente que no se corresponde con la realidad. Nosotros, si vivimos lo que ha sucedido alrededor nuestro, no se corresponde con las cifras que daban de contagiados y de fallecidos. Por otra parte, el inicio de la vacunación tenía un agravante, que era que lo que llegó a Venezuela eran vacunas de Rusia y de China, y hay una, digamos, aprehensión por parte de la gente frente a ese hecho, a pesar de que hay suficiente literatura técnica que respalda la calidad de esas dos vacunas. Pero a su vez pretendieron incluir la vacuna esta aún no probada cubana, ahora no recuerdo el nombre, y eso sí tuvo un rechazo mayoritario de la gente, pues la gente, ni siquiera los adeptos del gobierno se prestaron a eso. Hoy día se ha iniciado un proceso de vacunación privado, ¿verdad? Gratuito, a través de 2 redes de farmacias en Venezuela, y eso es muy importante porque ahí sí se ha visto entonces la presencia de más gente, aun cuando las vacunas siguen siendo china o rusa. Pero lo importante es que la gente confía más y está participando más en el sistema de vacunación. Nosotros tuvimos una gran ventaja. Para el momento en el cual se inicia la pandemia, Venezuela ya tenía, digamos, un cierre fáctico de su frontera, porque lo que teníamos las fronteras abiertas para los que se iban, pero se había reducido enormemente el número de ingresos en el país, y los viajes y los vuelos en Venezuela se habían reducido prácticamente, los vuelos internacionales, a un 10% de lo que se existía previo a esa reducción que se fue dando en Venezuela por razones políticas y económicas de actividades aéreas. Con relación al tema de la intervención, bueno, mire, esos fueron cantos de sirenas que algunos grupos de la extrema, yo diría, del extremismo de la oposición, no los voy a calificar de otra manera, empezaron a vender ante la posibilidad de que el discurso de Trump, al momento de apoyar a Juan Guaidó cuando se declara presidente interino, utilizaba la frase que todas las opciones están sobre la mesa, y dejaba colar la posibilidad de que una de esas opciones fuera la intervención militar. Yo particularmente creo que ni es una solución ni es una posibilidad. En la realidad no creo que hoy día, con las experiencias que hubo en América, de las intervenciones en Panamá y en las islas, en Dominica y en algunas,
no creo que eso estuviera planteado seriamente, al punto de que ni siquiera algún tipo de restricciones de las ofrecidas se dieron. Lo que sí se dieron, a mi juicio, equivocadamente, cuando estuvimos al frente de la Mesa de la Unidad Democrática, se lo hacíamos ver a los americanos, es que nosotros estábamos de acuerdo con las sanciones a las personas, a los líderes o a los exfuncionarios o a aquellas personas que se habían beneficiado de la corrupción o del blanqueo de capitales o del tráfico de drogas, que lo hay ahora abiertamente en Venezuela, pero que no sancionaran al país, porque en definitiva terminamos siendo sancionados tirios y troyanos en este caso, y es un poco lo que ha servido además de argumentación para el gobierno en cuanto a su ineficiencia y los resultados de su política. Tratar de achacar que los resultados de esa política tienen que ver con las sanciones, lo cual no es cierto, porque ya el decaimiento en términos económicos del país fueron anteriores a sus manifestaciones, fueron anteriores a que se produjeran esas sanciones. Yo no veo entonces la posibilidad de la intervención, ni creo que tampoco fuera eso una solución a los problemas que tenemos. No se oye. Gustavo Romero Unlauf está en Lima, Perú. Es el director ejecutivo de la acción de la Asociación Interamericana de Derecho a la Información y la Comunicación. Es un fuerte crítico del gobierno actual, del gobierno peruano, y ha seguido de cerca todo el proceso venezolano. También lo conoce y hoy lo invitamos para ser uno de los comentaristas de la exposición de Ramón José Medina desde Venezuela y alguna pregunta a nuestro expositor. El doctor Gustavo Romero Unlauf desde Lima, bienvenido. Lo escuchamos. Micrófono. ¿Tiene el micrófono prendido? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Bien. Adelante. Hola Ramón, ¿cómo estás Ramón? Es que siempre es un gusto verte y bueno, y siempre nos estamos en contacto permanente con Benjamín y la verdad que estoy muy agradecido y muy grato de verte por lo menos por este medio. Igual para mí, Gustavo. Ramón, tú sabes que ciertamente como adelantaba Benjamín, he estado siguiendo de cerca mucho el desarrollo de las políticas en tu país. He escrito permanentemente y dada ya un poco las obligaciones, me he impedido continuar ya en la patilla. Ya creo que demasiada información, pero quería yo un poco retomar y siempre a mí me sorprende, y alguna vez creo que te lo he dicho en forma personal, que esta cierta pasividad que existió en la respuesta ciudadana ante las evidencias de este proceso de ilegitimidad de los procesos, especialmente el proceso electivo de Maduro, esta pasividad de las Fuerzas Armadas con una notoria y casi evidente, podría decir, golpe de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas venezolanas a través de la corrupción y el enquistamiento, cosa que no sé si lo llegaste a abordar al inicio, este enquistamiento, me parece a mí, de una mafia de la droga en el régimen. Pero aún me sigo yo pensando si esta simple rechazo por ciudadano ha sido insuficiente y más bien fueron la oposición muy condescendiente con el establishment político en ese momento y no tener una respuesta mucho más violenta para poder reinstitucionalizar el país. Yo no sé si compartes esta quizás visión, quizás más cercana a la que tenía quizás Corina Machado desde el inicio, tener una respuesta mucho más fuerte, mucho más precisa, más que la casi conciliación que pretendía en algún momento Enrique Capriles. Creo que en algún momento yo fui un poco crítico de este tema. Yo pensé que Enrique Capriles podía haber tenido una respuesta, pero con una mafia enquistada en un gobierno
es muy difícil conversar, hay que tomar acciones concretas. Y esto hubiese sido quizás el elemento sustancial para también tener un acompañamiento por parte de las fuerzas vivas del exterior para poder enrumbar al país a una cierta legitimidad. Porque ciertamente habrán licitud, pero ilegitimidad es evidente. Me gustaría yo escucharte en esta oportunidad, Ramón, si es que la respuesta un poco más violenta de la ciudadanía hubiese sido más conveniente desde el inicio. Esta sería mi pregunta. Sí, sí, y además, en ese sentido, algunas críticas de la propia oposición han hecho ver, por ejemplo, la visión que tú tienes en cuanto a la posición de Capriles y de María Corina Machado, que representan dos posiciones distintas de la oposición. Pero empezando por lo primero, yo no creo que ha habido tal pasividad. Es decir, yo creo que si hacemos un recuento de estos 22 años, han sido muchos los momentos en los cuales ha habido una fuerte protesta por parte de la ciudadanía, pero a un alto costo para la ciudadanía y en la cual los políticos no hemos asumido la cuota de responsabilidad que nos corresponde. Y eso también tiene entonces un elemento que agrava la confianza en la oposición, porque nosotros tuvimos protestas en el año 2000 tremendas, incluso llegamos casi a Miraflores y hubo una represión también brutal. Después hubo el golpe de Estado fracasó, después vinieron otros elementos de protesta que se dieron con mucho más fuerza en el 14 y en el 15. En el 14 hubo aproximadamente unos 40 fallecidos, perdón, no en el 15, en el 17 hubo también un proceso de protesta muy fuerte en el país, precisamente porque prevaleció el criterio de las fuerzas más radicales dentro de la oposición, y ahí fueron 150 los fallecidos. Esos casi 200 fallecidos no han contado con quien dé la cara por ellos, quien asume la responsabilidad o por lo menos la comparta de la toma de esas decisiones. La crítica a Capriles fundamentalmente se daba a raíz de los resultados de la elección del 13, y esa fue una decisión de no llamar a la gente a la calle en esos días ante la posibilidad de que hubiera una represión mayor, y esa fue una decisión que no tomó Capriles solo. Eso se tomó en la mesa de la Unidad Democrática, donde estaban sentados Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado, que después criticaron la actitud de Capriles calificándolo de cobarde. Y eso ha tenido evidentemente una aceptación en el imaginario de que fue una decisión que Capriles hizo, porque no, eso fue una decisión que se tomó colegiadamente en esa instancia unitaria. Entonces yo no creo que haya habido tal pasividad. Sí existe, evidentemente, como yo me señalaba anteriormente, una pasividad por parte de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, así como han sido conculcados los otros poderes, también fue intervenida, no conculcada, porque lo que hizo fue terminar siendo parte del gobierno, en la forma en como Chávez primero lo hizo partícipe desde el punto de vista electoral en lo político, pero también lo ha hecho partícipe de los negocios. El militar ha estado muy presente en la estructura de gobierno. No solo han sido ministros, presidentes de empresas del Estado, presidentes de bancos del Estado, sino de una cantidad de actividades en las cuales además les permite, por ejemplo, en términos de seguridad, el tema de la minería irregular o el tema del narcotráfico lo manejan los militares. En definitiva, la permisidad sobre esos temas pues, producen un gran rédito a quienes son los funcionarios que les corresponde tomar decisiones en ese campo. Y tú señalas un tema, además, que es verdaderamente serio y que a veces nos preguntamos hasta dónde va a llegar esta posibilidad de que en Venezuela la droga y los carteles de la droga hasta dónde van a llegar, porque han tenido la posibilidad de desarrollar actividades aquí, como nos decía en alguna oportunidad el presidente mexicano,
que a Enrique Capriles y a mí en una visita que le hicimos previa a las elecciones en las cuales él le correspondía entregar, que se tenía determinado incluso todas las vías en las cuales se utilizaba Venezuela como puente para el transporte de la droga que iba a los Estados Unidos y otras partes del continente. Y verdaderamente para nosotros fue algo nuevo porque nunca habíamos sufrido ese problema aquí en Venezuela y nos preocupa enormemente terminar como Colombia, como México, bajo la égida de los carteles de la droga. Ese es un problema bien severo que va a tener el gobierno que sustituya a si es de oposición, como va a ser también el de las bandas armadas que ha establecido el gobierno, como va a ser también el cómo enfrentar los niveles de dinero, de capacidad económica que van a tener los sectores de oposición ante un gobierno que sí cambia, porque los niveles de corrupción han producido fortunas que a uno eran inimaginables, porque estamos hablando de que son capaces de obtener ciertos determinados grupos 2, 3 y 4 mil millones de dólares en el ejercicio de las funciones de corrupción en las cuales han participado. Entonces, eso nos debilita muchísimo desde el punto de vista político, porque enfrentar a la droga, enfrentar a esos capitostes con esa capacidad de dinero, a esa delincuencia pseudooficial que se ha armado en el país y unas fuerzas armadas que horizontalizadas como están, están además aprovechando la situación para hacerse fuertes, no solamente políticamente, sino económicamente, es verdaderamente uno de los grandes retos que vamos a tener en lo adelante. Ramón José Medina, con respecto a lo que estabas planteando, con esa descripción descarnada de Venezuela, vamos a terminar el programa en esta serie de preguntas que van a realizar Gustavo Romero y también Ignacio Núñez. De mi parte, la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo puede durar esto? Sé que es muy difícil responder a una cuestión como esta. Creo que están luchando con armas democráticas en un estado autoritario que les sigue prometiendo de que va a haber una democracia y les hace unas simulaciones de elecciones. Le hacen ganar elecciones en Barinas, la tierra natal de Chávez, y con eso da una impresión de que esto alguna vez puede cambiar. ¿Cuánto tiempo puede seguir esta simulación de la democracia? Y estoy de acuerdo con Gustavo Romero y en parte contigo. Más de millones de seres humanos salieron a las calles y nos impactó las imágenes que venían de Caracas. Cuando nosotros veíamos aquí en el sur de América Latina una cosa similar, decíamos, este es un gobierno que no puede aguantar eso. El millón de personas en Santiago cambiaron las cosas. En Chile, aquí cuando la gente comienza a manifestarse, un gobierno comienza a tiritar de miedo. Con 20.000, con 30.000 personas, saben que eso no va a terminar bien para ese gobierno. Sé que hasta ahora Chávez, Maduro, han podido mantenerse. Me imagino que hay una gran inteligencia cubana también por detrás y hay una fuerte capacidad de represión con intervención de los medios de comunicación que ya no existen más críticos hacia eso, intervención de teléfonos. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Venezuela cambie de este sino trágico en el que se encuentra en la actualidad? ¿Cuándo acabará la tragedia venezolana? Bueno, esa es una pregunta verdaderamente difícil de responder, porque si nos retrotraemos a los inicios del chavismo, primero nunca creímos que Chávez pudiera llegar al gobierno, incluso en las elecciones del 98. Si no hubiésemos elegido, si los partidos no hubiesen elegido los candidatos que eligieron en ese momento, quizás los resultados hubieran sido otros. Pero lo cierto es que la debilidad de los partidos, las divisiones de la oposición dieron lugar a la posibilidad de que Chávez llegara. Y después pensamos que ese camino que estaba tomando, anunciando y ejecutando Chávez, tampoco iba a durar mucho. Y fíjate, ya tenemos 22 años. Pero lo más grave es que Chávez, no es que Chávez lo lograra, lo más grave es que un tipo como Maduro pueda todavía mantenerse en el gobierno. Y yo creo que en eso tiene mucho que ver los errores de la oposición. ¿Cuánto tiempo más? Mira, yo perfilo que va a ser mucho tiempo más.
porque como sigamos actuando, como sigue actuando la oposición, vamos a tener esos mismos resultados. Si tú sigues actuando de la misma manera, siempre obtendrás los mismos resultados. Y eso es lo que nos ha venido pasando. Quiero señalarte algo con relación a lo de Varina. Yo soy un firme defensor de la posibilidad de participar en las elecciones o en condiciones adversas. Creo que nos equivocamos en el 2005 cuando no participamos en esas elecciones parlamentarias, creyendo que podíamos deslegitimar al gobierno desde el punto de vista político. No fue así. Y pienso que no es que nos permiten ganar. Lo cierto, Benjamín, y de eso estoy convencido, es que cuando participamos unidos y organizados, obtenemos el triunfo, aún en condiciones adversas. Así pasó en el 15. Y Varina es un buen elemento, porque yo creo que en Varina se produce primero una abstención que le da el triunfo al opositor por muy poco margen. Y esa oposición y esa abstención tiene mucho que ver con el desencanto, con la indefinición por parte de los líderes de la oposición, por la falta de unidad y por otros elementos que influyeron allí. Pero cuando se da la posibilidad y reeditan y hacen de nuevo las elecciones, ¿no? La gente entonces toma conciencia y como se va mucho más unido en este proceso, a pesar de algunos elementos distorsionadores del lanzamiento de candidaturas de oposición, lo cierto es que se consolida el triunfo. Yo creo que ese es un elemento importante a tomar en cuenta. Este gobierno, sí es cierto, ha contado además desde el principio con la asesoría cubana, que su propia gesta indica que han sido exitosos en mantenerse frente a los determinados problemas en un tiempo, es verdad, sustentada por la Unión Soviética, pero después de la caída del muro se han sostenido con el condicionamiento de las sanciones y con las limitaciones que tienen, pero se mantienen allí hasta ahora como en el poder, que pareciera que es la misma directriz del nuestro, mantenerse en el poder a toda costa, el poder por el poder en sí mismo. Y debemos tener conciencia con relación a la violencia, que precisamente, como decía Bobbio, la democracia es el mecanismo mediante el cual se renuncia a la violencia para obtener el poder. Y creo que precisamente es lo que nos corresponde hacer. No, sé que no es fácil, es mucho más fácil predicar la violencia y predicar que por esa vía podemos obtener resultados mucho más eficientes, pero creo que en la práctica, cuando vivimos procesos como el que estamos viviendo, nos damos cuenta de que lo que hay que tener es constancia, organización y eficiencia en el ejercicio de, por lo menos, de la política diaria. Ignacio Núñez, la última pregunta. Sí. Doctor, quisiera mencionar una pequeña tesis. Si mal no recuerdo, la sostiene Tomás de Aquino: si el bien común no es perseguido, es legítima la rebelión. Y me da la sensación, y corríjame usted si me equivoco, que usted tiene la esperanza de que se puede contrarrestar con la democracia una dictadura. Al menos es lo que yo percibo en su tesis, ¿no es cierto? La pregunta es, doctor, con todos los datos que usted mencionó, y es bastante crítico, ¿no es cierto? ¿Qué proporción de aceptación tiene el gobierno en la gente, en el pueblo venezolano? Si hay buena aceptación o no, y a qué se debe que la gente, digamos, siga aceptando esa situación crítica que se ve en los datos que usted mencionó. Sí, bueno, sí, yo soy un firme creyente de que debemos seguir trillando el camino de la participación. Creo que la rebelión a la cual ya hemos acudido nos da una lección en ese sentido. Sabemos que es legítima, como tú señalas con la cita, es legítimo la rebelión en esos casos, pero también estamos hablando de circunstancias de épocas distintas. Hoy día
los mecanismos de represión son mucho mayores, la gente vive una crisis tremenda que lo obliga a pensar solamente en su subsistencia. Y si ha habido, como ha habido, una suerte de distanciamiento entre los políticos, la política y el ciudadano, en razón de que sobre todo los políticos hablamos tanto de gobierno y oposición, es de la polarización. Nos basamos en la oposición solo en el Maduro vete ya, pero no estamos entrando en la propuesta o en la colaboración a la solución de problemas, aunque sea por la vía privada de los que está confrontando el venezolano, pues evidentemente estamos en desventaja. Pero fíjate que si nosotros mantuviéramos el nivel de unidad fundamentalmente que tuvimos en los años del 2010 en adelante hasta el 2015, nosotros hoy día hubiésemos obtenido mejores resultados, por lo cual lo obligante en este momento es retomar ese camino, es buscar, y en eso estamos empeñados algunos, en cómo reincorporar, restablecer, reinventar, cualquiera sea la palabra que se use, a la unidad venezolana, que tiene que empezar por una revisión y una reestructuración de los propios partidos políticos, que tengan un mecanismo de selección de sus autoridades mucho más democrático, que convenga ese proceso con lo que quieren sus militantes y posteriormente entonces integrar esa instancia unitaria con participación también de la sociedad civil y de los partidos políticos, de modo tal de como ha pasado en otras partes, viendo el libro de Lowenthal y de Sergio Vitar sobre las transiciones, lograr un proceso de transición en el cual también estén presentes parte del chavismo y la oposición y podamos sacar el país adelante. Gustavo Romero Unlauf, desde Lima, la última pregunta. Bueno, con propósito de seguir sacando chispas a esta conversación, es verdad, un poco lo que mencionaba Ignacio, sobre este derecho de rebelión. En realidad, en la ley peruana existe el derecho de sedición cuando se rompe la institucionalidad y por lo tanto el acto delictivo no es cometido por el ciudadano, sino más bien por el gobierno. Y ciertamente veo un poco complicado tratar de regresar de la crisis de representación que todos los países latinoamericanos sufrimos con respecto a los partidos políticos. Por lo tanto, la respuesta, desde mi perspectiva, debe ser a través de la ciudadanía, a través de los colectivos ciudadanos, ya no a través propiamente de los partidos políticos, porque parece ser que los partidos políticos hubiesen llegado a un punto ya de inflexión, de caída y de poco retorno de representación ante la ciudadanía. ¿Cómo luchar contra la instalación de un gobierno corrupto donde el lenguaje es solamente cínico? Yo no encuentro otro camino que a través de la sedición, mi querido Ramón. Perdón, Gustavo, que no oigo bien la elección. De la sedición, de la rebelión. La Constitución paraguaya también dice en un artículo que el pueblo tiene derecho a rebelarse contra un gobierno no democrático. Sí. Es un mandato constitucional que me imagino la Constitución venezolana redactada por Chávez no lo creo que lo haya incluido. No, sí lo tiene también. La retórica le da para todo. Bueno, entonces yo creo que nosotros, en base a la experiencia, por lo menos algunos ciudadanos que estamos acá en el Perú, y vemos con preocupación qué es lo que viene sucediendo en Latinoamérica, que creemos firmemente en las instituciones democráticas, vemos como ejemplo lo que pasó en Venezuela. Y creo que lo que se dio fue cierta lentitud en la respuesta por parte de las fuerzas democráticas, verdaderamente democráticas, y convirtieron el cinismo y la corrupción como parte de un lenguaje común de las autoridades. La autoridad de Chávez, un cínico y Maduro, un hijo de más de sus hijos. Yo me preocupa un poco, como lo
soslayó Ignacio, de que la respuesta ante un gobierno corrupto, un gobierno autocrático, dictatorial y corrupto, no tenga una respuesta, tenga solamente una respuesta a través de la conversación, del lenguaje. Me parece que la respuesta debiera ser para Venezuela distinta. Nosotros acá en el Perú lo que estamos fortaleciendo en estos primeros meses de este régimen también cínico y claramente corrupto es tratar de desprestigiarlo. Y te aseguro que ya a esta semana que va el cuarto gabinete debemos estar llegando a un 75% de la desaprobación de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que se está haciendo es debilitando al gobierno rápidamente. ¿Tú crees que eso es el camino correcto? Debilitarlo primero frente a una opinión pública y considerar que este régimen es un régimen corrupto y que la corrupción es algo que le preocupa realmente a la ciudadanía. Sí, en eso coincido contigo y eso lo hemos hecho aquí, al punto de que hoy el gobierno no tiene más del 25% de aceptación y la gente está consciente que la corrupción ha afectado su vida y eso lo dicen las encuestas. El tema de que los servicios públicos estén en las condiciones en que están, salud, educación, agua, electricidad, tiene que ver mucho con la corrupción. Y efectivamente la gente hoy día desaprueba eso. Yo lo que sí insisto no, es que no ha habido pasividad, no es que no hemos hecho. Hemos intentado todos los mecanismos posibles que hemos tenido a la mano. Y verdaderamente que lo que nos queda es transitar el camino que es donde hemos tenido mejores resultados, que es el camino electoral. Yo entiendo, perdón, que es difícil a veces entender desde fuera, pero fíjate que la dinámica política de América Latina tiende mucho, y en el mundo también, pero fundamentalmente lo que nos interesa en la comparación a América Latina, tiene mucho que ver cómo le abre espacio al populismo. Pueblos que han tenido dictaduras, pueblos que han tenido gobiernos de corte de derecha y de izquierda, los pueblos siguen respondiendo a esa imagen, ¿no? Del canto de sireno que significa el populismo. Porque fíjate lo que pasó en Perú. Uno ve en Perú las características al presidente de la República, sus características, su forma de expresarse, o en México, y tú dices, ¿cómo es posible? O a Maduro, y tú dices, o Chávez, y tú dices, ¿cómo es posible que hayan llegado a esto, habiendo contado esos países con unas élites políticas e intelectuales importantes, ¿no? Y tú dices, ¿a qué obedece? Bueno, obedece a que en la miseria humana, desde el punto de vista social, también lo es desde el punto de vista intelectual, y permite ese avance. Tenemos en puerta las elecciones en Brasil y parece que vuelve Lula. Tenemos en cuenta en puerta las elecciones en Colombia y parece que vuelve Petro a tener por lo menos una participación importante. Entonces, claro, hoy día con el desarrollo es muy difícil, no es fácil abordar estos temas porque de algún modo la propia democracia tiene elementos o mecanismos que permiten su autodestrucción. Si no, podemos leer, por ejemplo, el libro de estos profesores de Harvard, Sablat y Levinsky, que cómo mueren las democracias, o el libro de Fetan Todorov sobre los enemigos íntimos de la democracia, que hay muchas coincidencias en cómo esos mecanismos son aprovechados precisamente para lograr que gente como esta destruya desde adentro la propia democracia. Entonces lo que hay es que crear unos anticuerpos que permitan enfrentar eso y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con formación, tiene que ver con el ejemplo político y tiene que ver con la insistencia en que los valores democráticos son los fundamentales para poder lograr la estabilidad económica, social e institucional en cualquiera de nuestros países. Ramón José Medina, gracias por esta magnífica exposición que nos ha acercado a la realidad venezolana. En realidad, una pesadilla la que ha descrito de su país en los últimos años
y nos imaginamos lo difícil que debe ser sobrevivir en esa nación. Esa descripción de que tu jubilación de legislador sea de $2 mensuales y que el pueblo venezolano viva en esa misma condición desde hace mucho tiempo nos demuestra cómo un país tan próspero y con tanto potencial puede llegar a la situación en la que llegó en este instante. Gracias por tu tiempo, gracias por esta lección de historia, de coraje, de compromiso con los valores democráticos, y solo desde Paraguay podríamos desearle lo mejor al pueblo venezolano, Ramón José. Gracias a ustedes por esta oportunidad y como siempre muy grato reencontrarnos amigos de tantos años. De esta manera, Ramón José Medina cierra su participación del día de hoy en el cuarto encuentro de Univerano 2022, que también concluye en el día de hoy. Agradecemos a Gustavo Romero, director ejecutivo de la IDIC desde Lima, Perú, a Ignacio Núñez del Aeropuerto Cordillerano, quien también ha participado con nosotros a lo largo de todo este tiempo, y a los miles que nos han seguido a través de radio y televisión, no solo para el Paraguay, sino también para el mundo. Principios y valores. Nunca habría que descartarlo por completo, de lo que aquello que creemos está completamente consolidado va a continuar en el tiempo. Quizás tendríamos que rescatar de nuevo el concepto aquel: si quieres la democracia y la libertad, estés vigilante de manera permanente para preservarla y enriquecerla. Y para eso hace falta compromiso ciudadano, como lo hemos rescatado durante todo este tiempo aquí en Radio Libre. Gracias a cada uno de ustedes y a los que nos han seguido por radio y televisión en el cierre de Univerano 2022. Hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, Ricardo.